Hola, soy Clara Mejías y he grabado este vídeo para presentaros la metodología de las piezas sueltas propuesta por estas autoras, Priscila Vela y Mercedes Serrán, en este libro que os recomiendo tener siempre a mano. Creo que es una de las publicaciones esenciales para cualquier educadora, pero en concreto para las profes de infantil. Nos propone una manera para que exploremos nuestra creatividad a la hora de diseñar experiencias artísticas de aprendizaje basadas en el juego libre. Veis que tiene una edición muy bonita, unas fotografías estupendas. Creo que es un excelente ejemplo de cómo las aulas pueden ser laboratorios de creación en la que las estudiantes y las profesoras trabajemos de manera colaborativa en desarrollar nuestro pensamiento creativo y divergente. Además, nos ofrecen herramientas para diseñar espacios educativos estéticos y multisensoriales. Se han basado en un autor que se llama Simon Nicholson, que hace 50 años defendía que todas las personas podían ser creativas si tenían las herramientas adecuadas. El problema es que estas herramientas solo suelen estar al alcance de una élite cultural. Él propone democratizar el acceso a estos espacios para fomentar la creatividad y nos propone una metodología muy accesible en la que solo necesitamos piezas sueltas, una buena colección de piezas sueltas. Para empezar con la metodología, lo primero que tenemos que hacer es recolectar piezas sueltas, hacernos con una buena colección de piezas sueltas, que tienen que ser objetos que nos sirvan para jugar de manera libre y creativa. Podemos coleccionar, por un lado, objetos que han sido diseñados directamente para el juego, como estas piezas que tenéis aquí, piezas de madera coloreadas, que han sido pensadas para jugar, apilar, insertar. Pero las autoras del libro nos animan a no limitarnos a este tipo de objetos y también encontrar las posibilidades en objetos que no han sido diseñados para el juego, como por ejemplo estas argollas de cortina. No han sido diseñadas para el juego, pero nos pueden permitir hacer un montón de juegos diferentes. También nos animan a que hagamos una buena colección de objetos naturales, como estas piedras de la playa que tengo, que pueden ser elementos súper interesantes en nuestra colección de piezas sueltas. Por tanto, tenemos estas tres tipologías: objetos diseñados para el juego, objetos que no han sido diseñados para el juego, pero que ofrecen muchas posibilidades, y objetos naturales. En el libro nos proponen un montón de ejemplos de piezas sueltas, por ejemplo, objetos naturales, con estas fotos súper bonitas hechas por Mercedes, madera coloreada, tela, papeles, cartones, objetos de metal, de plástico también, transparentes, de vidrio. Incluso nos proponen utilizar la comida. Algunas de las piezas sueltas que coleccionemos necesitarán ser adaptadas. Por ejemplo, si estamos coleccionando botes como este, una de las adaptaciones que serán necesarias, que deberemos realizar, será quitarle las etiquetas para que no hagan referencia a ninguna marca. A continuación voy a explicar la metodología que nos proponen para el diseño de provocaciones para el juego, que, como ellas explican, viene de la metodología Reggio Emilia. Se trata de invitar al juego, pero a un tipo de juego no dirigido, un juego abierto, que sirva para poner en funcionamiento el pensamiento divergente. Son juegos que provocan la acción y el pensamiento creativo. Para empezar, debemos observar a los niños y a las niñas
y saber muy bien qué es lo que les motiva, qué tipos de juegos están llevando a cabo, qué tipo de materiales les gustan más, en qué fase del desarrollo están. Y en base a esas observaciones elegiremos un tema. Por ejemplo, si están muy interesados por hacer trasvases cuando son pequeñitos, el trasvase puede ser el tema para nuestra provocación. O si, por ejemplo, les gusta mucho, les interesa mucho el mar, podemos elegir elementos que hagan referencia al mar. Una vez elegido el tema, elegimos el espacio. Tiene que ser un espacio lo más sencillo posible y lo más libre de distracciones. Cuanto más vacío y ordenado esté el espacio del aula o de la habitación donde vamos a realizar nuestra provocación estética, pues mejor. Y además debemos definir la zona en la que vamos a jugar. Por ejemplo, podemos hacer una provocación pequeña utilizando una bandeja de evento, de las que van separadas con compartimentos, o una zona más grande con una alfombra, o incluso podríamos utilizar el patio y dibujar con tiza, marcar una zona en el patio para que toda la atención se dirija hacia la provocación que estamos diseñando. Una vez definido el espacio, elegimos las piezas con las que queremos jugar. Algunos autores recomiendan un máximo de 3 piezas diferentes. Esto, por ejemplo, está muy extendido en educación infantil de los más pequeños con el trabajo que se hace con el cesto de los tesoros, que consiste en elegir un recipiente, un cesto, un cuenco como este que tengo aquí y colocar en ese cuenco una serie de elementos que sean interesantes para estimular a los más pequeñitos, en concreto a los peques de 1 año o menos de 1 año. Estos veis que son 3 elementos que son esféricos, pero que tienen texturas y colores diferentes. Podríamos elegir también elementos que sean todos del mismo material, como estos 3, pero con formas muy diferentes que permiten que juguemos, interactuar entre ellos. La elección de los elementos se basa en el juego que puedan dar a la hora de interactuar y también en la variedad, que sean variados, pero que la elección sea coherente. Algunos autores comentan que debería haber un objeto principal por encima del resto. Pues, por ejemplo, imaginad que este es el objeto principal, esta piedra esférica, y colocar distintos elementos que sirvan para interactuar con esa esfera. La provocación, el interés de la provocación se va a basar en la capacidad que tengan los objetos para interactuar entre sí. Por ejemplo, imaginad que tenemos estas conchas. Para crear una provocación interesante con estas conchas, podríamos combinarlas con distintos recipientes en los que se provoquen sonidos diferentes o que incluso, como en este caso, no quepan, en unos sí, en otros no. ¿Veis que distintos los sonidos que generan? La provocación tiene que tener la intención de crear una experiencia sensorial que sea completa, interesante. También es interesante introducir piezas sueltas como contenedores, herramientas o conectores. Os voy a poner algunos ejemplos.
Este sería un contenedor. Esta sería una herramienta, como una cuchara, que sirve para jugar con otras piezas sueltas. O conectores, como por ejemplo este material, que sirve para atar, que sirve, ¿no?, para incluir piezas dentro, ¿no?, para unir piezas. Estos son como elementos especiales que pueden dinamizar la provocación estética. Y por último, criterio que debemos tener en cuenta a la hora de elegir las piezas es el color, la gama cromática que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos elegir piezas que sean todas en la misma gama cromática para crear una provocación interesante desde ese punto de vista. También podemos jugar con el color utilizando piezas con un color neutro, como pueden ser estas, y incluir un punto de color que llame la atención, que hace que este objeto sea protagonista por encima del resto. Una vez elegidas las piezas, tendremos que decidir cómo colocarlas. La composición. Es muy importante en esta parte la armonía, una composición que sea sencilla pero atractiva y que ponga en relieve la calidad de los materiales. Se trata pues de ir ordenando, jugando con los elementos, ir viendo qué tipo de composiciones podemos hacer. En ocasiones, ¿vale?, con simplemente alinearlos, o podemos jugar a crear figuras geométricas podemos jugar con las formas y con el color e ir componiendo y viendo de qué manera puede ser más interesante mostrar el material para crear contraste entre las texturas, los colores. Es una parte muy interesante desde el punto de vista creativo. Cuidar la estética y la colocación de los materiales. Y cuando tengamos un material como este, que es tan caótico, que es imposible colocarlo de alguna manera, lo que recomendamos es utilizar algún contenedor que le dé coherencia y lo contenga. Bueno, y el último punto sería jugar y documentar cómo se juega con las piezas sueltas. Os animamos a que hagáis todas las composiciones que se os ocurran estos días y invitéis a las personas con las que vivís a que jueguen con ellas, lo documentéis en vídeo, en foto y lo podéis compartir si queréis en las redes sociales utilizando estos hashtags. Para finalizar, vamos a repasar toda la metodología. Empezaríamos recolectando, haciendo una buena colección de piezas sueltas. Esto nos puede llevar toda una vida. Nuestras aulas deben de ser un laboratorio lleno de piezas sueltas, bien almacenadas, colocadas, clasificadas, listas para ser utilizadas. Recordad que lo principal es observar a los niños y a las niñas y elegir las piezas sueltas en base a sus necesidades. Elegir muy bien el espacio en el que vamos a trabajar, un espacio libre de muchos estímulos, definir la zona en la que se va a realizar la provocación, elegir las piezas, colocarlas de manera interesante. Aquí debemos recordar algo muy importante y es que la estética es política. La estética, cómo cuidamos la estética de nuestras creaciones artísticas de aprendizaje,
quiere decir que le damos importancia y que reivindicamos que son creaciones artísticas de primer nivel. Sois creadoras, las profesoras de infantil sois artistas y estas son vuestras creaciones. Así que os animo a probar esta metodología estos días en casa de 1000 maneras diferentes y a explorar vuestra creatividad a la hora de crear estas experiencias artísticas de aprendizaje y explorar la creatividad y potenciar la creatividad de las personas con las que vivís.